Bienvenido a Casa de Pan Podcast. Bienvenidos una vez más a Casa de Pan Podcast. Mi nombre es Julián y es un honor tener a cada uno de ustedes. Así que gracias por estar una vez con nosotros, ya episodio 11, el video 11. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios, gracias por su amor, por sus bendiciones, por sus palabras, por siempre estar en cada video y siempre compartir, darnos like, siempre. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los amo, a mi familia, y es un honor poder compartir estas palabras con ustedes, de poder compartir cada jueves con ustedes, compartir y darles de conocer lo que Dios me está enseñando. Y sí, de verdad que es un privilegio y un honor de poder compartir con ustedes, mi familia. Para el video de hoy quería dar de conocer de esta accesibilidad que Dios nos da para acercarnos y encontrar misericordia, para encontrar su gracia en momentos difíciles, en momentos donde donde se ve difícil encontrarla, cuando hemos pecado, pero tenemos esa accesibilidad que Dios nos da. Pero ahora viene el enemigo y nos hace caer en esta mentira de que no tenemos accesibilidad a ese perdón, que no merecemos la misericordia, no merecemos su gracia. Es verdad, no la merecemos, pero Dios nos las está dando. Pero entonces viene el enemigo y nos hace creer que Jesús es alguien muy lejano, que nos hace creer que Dios es alguien muy lejano, que no nos quiere perdonar. Entonces nos hace pensar esto, ¿ok? Y cuando nos hace pensar esto, hace que nosotros vayamos a otros lugares a buscar ese perdón. Vamos a ir a otros lugares y a otras personas a buscar un perdón o a buscar un perdón, pero en vez de encontrar perdón, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a esconder de Dios, nos vamos a alejar de Dios. Entonces el enemigo no quiere que sepamos que nosotros podemos recibir perdón, no importa el pecado que has hecho. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. O sea, yo firmemente creo que Dios quiere que todos sus hijos puedan recibir esta misericordia, que puedan recibir este perdón y esta gracia que Él nos está dando a nosotros, sus hijos. Yo verdaderamente creo esto. Y, y esto es dado a través de su Hijo Jesús. Entonces mi pregunta es, cuando estás pecando, cuando pecas y cuando sabes que hiciste algo mal, ¿a dónde estás yendo? ¿Estás yendo a Jesús? ¿Estás yendo al Padre? ¿O te estás escondiendo? ¿Te estás alejando de Dios y dejando que vivamos una vida que normaliza el pecado? O si verdaderamente se está acercando a Jesús y recibiendo esa misericordia, esa gracia que Él nos da, no por algo que hacemos, sino porque Él es su naturaleza. Él se deleita en perdonarnos, Él se deleita en mostrar misericordia, Él se deleita en mostrarnos su amor. Entonces, pregúntate eso, ¿a dónde estás yendo cuando estás pecando? Para el versículo de hoy quiero ir a Hebreos 4, del 15 al 16. Y dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dice, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia. Entonces, como decía, cuando entendemos que este sumo sacerdote, que cuando nos vamos a acercar, tenemos que reconocer que es Jesús en la cual nos estamos acercando, que Él es nuestro sumo sacerdote. Que cuando estamos tocando la puerta para buscar gracia, cuando estamos tocando la puerta en oración, el que nos va a abrir la puerta es Jesús, porque Él es el medio al Padre, Él es nuestro intermedio, Él es nuestro mediador. Entonces tenemos que reconocer que es Jesús. Y cuando reconocemos que es Jesús, reconocemos que Él fue y es completamente humano. Todo lo que tú has vivido, todo sufrimiento, toda cosa que tú has vivido, todo dolor, todo enojo, todo lo que tú has vivido, Él mismo lo ha vivido. Él ha pasado por todo eso. Él trabajaba, Él se enojaba, Él tenía amigos, Él ha rodeado de gente, así como nosotros. Él fue humano y de ahí dice, Él fue tentado en toda parte. Él fue, sí, y Él fue porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces Él se enojaba, Él se ponía triste, Él tenía estos momentos difíciles, pruebas, pero aún Él no pecó. Entonces tenemos que entender esto.
Y cuando entendemos es que es Jesús nuestro sumo sacerdote en el cual nos estamos acercando, vamos a entrar confiadamente a este trono de gracia sabiendo que es por Jesús y no por algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros no merecemos, no es algo que nosotros hemos ganado, sino que es Jesús, Jesús mismos. Entonces nos acercamos a este trono de gracia, nos acercamos sabiendo que es Jesús, reconociendo que es Jesús, y nos acercamos con nuestros delitos, con nuestros pecados, con nuestros errores, con todo lo que hemos hecho, nos acercamos y lo que encontramos es misericordia. Ahora van a decir, ¿qué es misericordia? Misericordia es que Dios tiene el poder de matarnos, Dios tiene el poder y debe de castigarnos por todo lo que hemos hecho, por todo pecado que hemos hecho. Sea del más pequeño hasta el más grande, todo es pecado contra Dios y merecemos ese castigo, merecemos la silla más caliente del infierno, merecemos el peor de los peores castigos, pero misericordia es que no nos da lo que merecemos. Entonces Dios, cuando nos acercamos a Él tal como somos, no nos da lo que merecemos, sino que dice, recibiremos misericordia y hallaremos gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es que Él no nos está dando el castigo que merecemos, pero nos está dando su gracia, nos está extendiendo su mano, su favor, y nos está fortaleciendo, nos está levantando, no porque es algo que nosotros hemos hecho. La gracia no es por algo que nosotros merecemos, no es por algo que nosotros hicimos, ¿no? O que ganamos. La gracia es algo que no merecemos, pero Él nos las da. Y como dice, en, hallaremos su gracia, ahí encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos, cuando momentos difíciles, cuando momentos que sentimos que ya no podemos más. Ahí encontraremos su gracia, nos da su gracia para que nos pueda levantar y fortalecer para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Porque Él no nos mira por lo que es, no es por nuestra carne que vamos a seguir cada día, no es por nuestra carne, no es por nuestra propia fuerza, sino es la gracia de Dios que nos levanta, que nos fortalece cada día. Tenemos que entender eso, que no es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros merecemos, sino que su gracia Él nos las está dando porque es de su naturaleza, es de su naturaleza. Entonces no recibimos lo que merecemos, pero nos da su gracia para momentos difíciles. Y esto es lo que Él hace cuando nosotros venimos tal como somos con nuestros delitos, con nuestros pecados. Pero el enemigo quiere que nosotros no sepamos de esto para que nos escondamos. Ahora esto me lleva a una historia donde podemos ver la misericordia, el perdón y la gracia de Dios. Podemos ver que una persona tan grande, una persona ungida, una persona que era un rey, que era conforme el corazón de Dios, aún falló, aún pecó, aún cometió un error, porque todos somos capables de pecar, todos somos capaces de cometer errores, todos tenemos. Todos, cada día enfrentamos los mismos pruebas, todos enfrentamos el mismo pecado, desde los pastores más grandes hasta los más pequeños, desde las personas que están comenzando hasta las personas que ya llevan muchos años. Todos estamos enfrentando pecado. Y vemos que el rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, él pecó. Él pecó contra Dios. Vemos en la historia de Samuel 11, de segunda de Samuel 11 y 12. No se las voy a leer porque es una historia muy larga y sí, pero les recomiendo que todos deberían de leer de esta historia de segunda de Samuel en el capítulo 11 y el 12. Entonces vemos en estos capítulos que David se encuentra con una mujer y le entró la lujuria, lujuria, sí, lust. Le entró la lust donde él quería estar con esta mujer. Entonces, bueno, la llevó y cometió adulterio con esta mujer. Entonces ahí cometió un pecado ya con esta mujer, cometió adulterio y también él mató al esposo de esta mujer para que él pueda estar con ella. Entonces David no había reconocido su pecado hasta que vino el profeta Natán. Y bueno, llegó el profeta Natán y le dijo una parábola y después David reconoció su pecado, reconoció que él había fallado, reconoció que fue él que pecó contra Dios. Podemos ver en 2 Samuel, sí les voy a leer, 2 Samuel 12:13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces vemos que el pecado que había cometido David era merecedor de muerte, porque él hizo el adulterio y mató. Entonces él merecía la muerte,
por la ley de Moisés. Él merecía esa muerte por lo que él había causado, por este gran pecado que él había causado. Aún siendo un rey, un hombre que era conforme al corazón, falló tan bajo. Pero podemos ver que cuando Natán le dice este pecado que él cometió, él dice, he pecado contra el Señor. O sea que él no minimó su pecado, él no dijo, él no creó una excusa, él no dijo, no, pero es que soy hombre, no, pero es que se me dio la gana, no, pero es que es mi carne, no, 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 no. Él dijo, yo he pecado contra el Señor. Dijo David, yo he pecado contra el Señor. O sea, sí, sí, hice algo malo también con Betsabé y con Urías, pero el pecado mayor fue contra Dios. Él no minimó su pecado, él no hizo una excusa, él no causó una excusa, sino que él reconoció su pecado. Él reconoció su pecado y se arrepintió. O sea, podemos ver en Salmos 51, el Salmos que muestra el corazón de David y cómo él se arrepintió ante Dios y pidió perdón y pidió que él borrara sus transgresiones. Entonces, con la gravedad de este pecado que cometió David, él todavía encontró pecado. Él todavía encontró la misericordia y la gracia de Dios. Y no era por algo que él se merecía, porque él no merecía esto. Él merecía la muerte. Como vemos, el pecado que él cometió merecía la muerte. Pero Dios le dio de su gracia, Dios le dio de su misericordia, le dio de su perdón. Y fácilmente, también lo que me impactaba es que fácilmente aquí David pudo haberse rendido, él pudo haber, no, mi pecado es muy grande, ya no puedo hacer nada más. Y todo lo que David había depositado, lo que el rey, lo que Dios había depositado en David, David lo pudiera haber dejado todo. Todo lo que Dios había depositado en David, él se hubiera rendido y dicho, no, mi pecado es muy grande, la gravedad de mi pecado es mayor, ¿yo qué voy a hacer? Pero él reconoció este pecado. Y se arrepintió, se acercó a Dios y pidió perdón. Pidió perdón. Y no minimó su pecado, pero él reconoció que fue contra Dios este pecado, la gravedad de este pecado. Y él pudo encontrar el perdón de Dios, él pudo encontrar este perdón. Y yo sé que esto pasa con muchos de nosotros. No importa la gravedad de tu pecado, siempre vamos a pecar, porque todos pecamos y todos no alcanzamos la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Todos pecamos todos los días. Todos, cada uno de nosotros, yo peco. O sea, si yo viniera a decirte que no peco, es una mentira. Estuviera diciendo que yo soy un hombre justo. Y no hay hombre justo. El único hombre justo que hay es Jesús. Ahora, no estoy diciendo que todos los días deberíamos ir a caminar y pecar sabiendo que Dios nos va a perdonar, porque así no es. Eso es hipocresía, hipocresy. Entonces, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que cuando pecamos, reconocemos esto y nos acercamos al trono de la gracia con un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón que reconoce que no solo pecó y que hirió que rompió una ley de Dios, sino que hirió el corazón de Dios. Cuando pecamos no solo estamos fallando a una ley, no, estamos fallando y estamos rompiendo el corazón de Dios. Entonces tenemos que reconocer que estamos hiriendo el corazón de Dios. Tenemos que reconocer esto cuando pecamos. Y así es como nos acercamos al trono de la gracia, reconociendo nuestro pecado. No importa la gravedad de tu pecado, no importa lo que has hecho, no importa. Te sientes sucio, te sientes que has hecho lo peor. Yo te prometo que te acercas al trono de la gracia, reconociendo que es Jesús, reconociendo que es solo por Jesús que podemos recibir este perdón, que podemos recibir esta misericordia. Si te acercas reconociendo confiadamente que es Jesús y solo Jesús, vas a encontrar esta misericordia. Vas a encontrar esta gracia, reconociendo que solo es a través de Jesús. No importa la gravedad, no importa lo que tú has hecho. El enemigo va a querer ir a mentirte, a decirte que no hay perdón. El enemigo va a venir a decirte que no hay perdón. El enemigo va a decirte que que es muy cochino, que no mereces a Dios. Y no lo merecemos, pero ya hemos visto que la gracia es algo que no merecemos. Entonces el enemigo va a querer a decirte y a mantenerte en este pecado, en esta culpa, en esta lástima. Así como Saúl. Saúl lo que hizo fue que él
dijo, sí, yo pequé, pero no, él creó excusas y se escondió de Dios, así como Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se cubrieron, se cubrieron y se escondieron de Dios. Cuando vemos en Génesis 3 que cuando vino Dios sobre ellos y les preguntó, ¿qué hiciste? Ellos agarraron y reconocieron que estaban desnudos y se cubrieron. Entonces, cuando pecamos, no debemos de cubrirnos, no debemos de ocultar el pecado que hemos hecho, no debemos de escondernos de Dios, no debemos de correr de Dios. Debemos de reconocerlo y con este pecado ir hacia Dios confiadamente, sabiendo que es Jesús el que nos va a abrir la puerta y que vamos a encontrar misericordia, vamos a encontrar esa gracia, la cual solo encontramos cuando vamos al trono de la gracia. No hay por qué ir a las drogas, no hay por qué ir a otro lugar, no hay por qué confesarle a una persona, este, no hay por qué solo confesarle a una persona, sino que tenemos que confesarle también a Dios, porque Él es Jesús. Tenemos que confesarle a Jesús, porque Él es el que va a interceder por nosotros y le va a contar a Dios sobre todos nuestros pecados, sobre todo nuestros sufrimientos, sobre todas las necesidades. Por eso es que Él es el sumo sacerdote, porque Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado y porque Él intercede por nosotros hacia Dios y le cuenta de nosotros, le cuenta de nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, de nuestros pecados, de nuestros desafíos. Él intercede por nosotros al Padre para que nosotros podamos encontrar esa misericordia y esa gracia, porque solo Él ha vivido por lo que nosotros hemos vivido, sino que Él no pecó, Él no cayó. Entonces mi llamado es que no importa lo que tú has hecho, en este momento si has pecado y te sientes sucio, has pecado, no importa si fue una mentira, no importa si fornicaste, no importa si hiciste algo que no deberías hacer, no importa lo que hiciste. Yo te recomiendo, y como hermano en Cristo te recomiendo que te acerques a Dios, tal con el pecado que hiciste. No lo minimices, no hagas excusas, no digas que fue la carne, sino que reconoce que fuiste tú y te acercas a Dios, te acercas al trono de la gracia. Vas a encontrar esa misericordia, vas a encontrar ese perdón donde nada más lo vas a encontrar. No te escondas de Dios, no te escondas, no te ocultes, sino que cuando pequemos, vayamos confiadamente al trono de la gracia, digámosles Dios, oh Dios, yo he pecado contra ti, oh Dios, yo he hecho contra ti esto. Por favor, perdóname, porque Jesús ya pagó esa penalty, no sé cómo se dice en español, pero Jesús ya pagó esa penalty por nosotros en la cruz. Y lo de David fue antes de que Jesús muriera en la cruz. Ahora que Jesús ha muerto en la cruz y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿cómo no vamos a encontrar esa misericordia? ¿Cómo no vamos a encontrar esa gracia? Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, por cada pecado que nosotros cometemos. Y es como que si lo cometemos, solo vayamos ante Él. Ese es mi llamado para hoy. Que ese es el único lugar donde vamos a poder encontrar perdón. Es acercándonos al trono de la gracia, es acercándonos a Dios y reconociendo que solo es a través de Jesús. No importa lo que cometiste, no importa la gravedad, así como David, todos podemos encontrar ese perdón. Todos podemos encontrar ese perdón y no es algo que ganamos, no es algo que merecemos, pero es porque nace de Dios. Ese es mi llamado para este video. Y yo sé que es algo que muchos lidiamos, yo sé que yo lo he lidiado. Yo cuando peco me siento horrible, me siento sucio, me siento, no sé, es feo. Pero cuando reconocemos que lo hicimos y vamos hacia el Padre y le decimos, oh Dios, ten piedad de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Yo mismo lo he hecho, hermanos. O sea, yo he hecho unas cosas en el pasado que eran tan graves. Pero como les digo, solo Dios nos perdona, solo Jesús nos perdona. No importa la gravedad. Así que, Padre Celestial, te damos gracias por este video, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu gracia, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en la cruz, Señor. Y yo pido que esta palabra seas tú plantando semillas en cada persona. Que cada persona pueda acercarse confiadamente hacia ti, Señor, y encontrar el perdón que solo tú das. No un objeto, no otro lugar,
no las drogas, no nada más no nos va a dar este perdón, nada más nos va a llenar como tú, Señor. Así que yo pido que cada persona que está viendo que tal vez ha cometido un error, un pecado y que siente que no hay otro lugar a donde ir, yo pido que seas tú poniendo en el corazón de cada uno de ellos de acercarse hacia ti y encontrar ese perdón y recibir ese perdón, recibir esa gracia en la cual tú nos estás dando. No por algo que hacemos, no por algo que merecemos, sino porque es de tu naturaleza y tú te deleitas en mostrar tu amor, Señor. Te damos gracias por tu perdón, Señor, y te amamos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Espero que este video sea de bendición. Siempre que ustedes me dicen que estos videos son de bendición, a mí me alegra. Porque esto es lo que más me importa, que por lo menos sea una persona que sea tocada por estos videos, que por lo menos sea una semilla que sea plantada y que sea Dios hasta echándole más agua y creciendo esa semilla. Porque verdaderamente no soy yo, no soy yo sin Dios no estaría haciendo esto. No es mi palabra, no es algo que yo merezco, sino que es un privilegio poder servirle y poder compartir con ustedes esta palabra. Así que gracias a cada uno de ustedes. Comparte este video, suscríbete si ya no te has suscrito y dale like. Y coméntanos cosas que tienes dudas o cosas que estás pensando, cualquier pregunta que tú tienes, no tengas miedo, sino que acércate. Y yo estoy siempre dispuesto a cada uno de ustedes de ayudarlos o cualquier pregunta que tengan, siempre nos pueden escribir. Así que nos vemos el próximo jueves en YouTube y en Spotify. De que tengan una hermosa semana. Los amo. Bye.